Patricia ya estuvo en Tucumán, y parador de esta charla, pero también de la idea de convocarte, es, son esos dichos de Trump, la manera de nombrar a esta epidemia como el virus chino, de entrada, y aun cuando desde China y desde distintos lugares del mundo, se intentó que modificara esa actitud, claramente racista y que potencia muchos otros conflictos, lo reafirma y continúa, con esa idea de nombrarlo y de llamarlo como el virus chino. Y lo que ocurrió en Lima, de acuerdo a tus investigaciones, es muy similar porque en ese momento se lo llamó el flagelo asiático. Entonces me parecía que los puntos de contacto eran muchos y la verdad que interesantes como para pensarlo. Bueno, la presento a Patricia y ya comenzamos a hablar. Patricia es licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile y PhD por la historia de América Latina por la Universidad de California en Davis, que obtuvo el doctorado en 2017 con una tesis que se tituló La medicina no puede salvarme, historia de la medicina alternativa en el Perú moderno, 1856-1935. Cuando vino a Tucumán, lo hizo a través de una beca postdoctoral, un programa que es Trandes, que es el posgrado en Desarrollo Sostenible y Desigualdad Social en la región andina de la Universidad Libre de Berlín y en conjunto con la Universidad Pontificia Católica del Perú. Bueno, entre sus intereses de investigación, obviamente está la salud, las migraciones, la salud mental, las migraciones chinas en Perú y América Latina, y actualmente, un poco lo que estábamos hablando, desarrolla estos temas en Arica, es investigadora en el Departamento de Ciencias Históricas en la Universidad de Tarapacá, en Arica, en Chile. Bueno, lo primero que te quería pedir eran datos sobre esta epidemia que se desata a fines del siglo XIX, principalmente en Lima, tengo entendido. O sea, la epidemia de peste bubónica se origina a finales del siglo XIX en China, en Hong Kong, y de ahí se va a ir diseminando al resto del mundo. Al Cono Sur, América del Sur, va a ser uno de los últimos países donde va a llegar. Entonces, una de las cosas interesantes que tiene esta epidemia, que es muy parecido a lo que sucede hoy, es que la gente va siguiendo las noticias de lo que está sucediendo en el mundo, obviamente entendiendo que las comunicaciones eran diferentes, pero a partir de la prensa. Entonces, América en general llega a 1900, 2 puntos. Primero llega a Río de Janeiro, por los contactos de Río de Janeiro con la ciudad de Porto en Portugal, y por el lado Pacífico va a llegar a Hawái y después va a llegar a San Francisco, en California, y de ahí se va a ir expandiendo por toda la costa pacífica hasta llegar a Chile. En el caso de Perú específicamente, que es lo que presento en este artículo, pero también he podido realizar investigaciones sobre la peste en Chile, que este artículo lo trabajamos con mi colega José Raga, lo que vemos es que las primeras noticias sobre los primeros posibles casos van a llegar en 1903, en abril de 1903, y que se va a expandir en las principales ciudades portuarias. ¿Por qué las ciudades portuarias? Bueno, en ese minuto no se conocía muy bien cómo se transmitía la enfermedad, pero lo que sabemos hoy en día es que es un virus que se transmite por las picadas de pulgas infectadas principalmente de las ratas. Entonces, ¿cómo llegaba el virus? Llegaba principalmente a partir de los barcos, donde las ratas solían estar ahí y eran bastante común en este medio de transporte. En el caso peruano, la epidemia va a durar bastante. Bien. Y algo que a mí me resulta muy interesante que ustedes plantean de entrada en este artículo que yo leí, es que si bien el primer contagiado no es chino, de parte de las autoridades se intenta instalar la idea de que sí lo es, un poco, tratando de poder por lo menos profundizar en esa cuestión que venía ya de larga data, por lo menos algunas décadas, de expandir, esa especie de sentimiento anti-chino en la población. Entonces,
en los boletines oficiales o fuentes oficiales, digamos, aparece o aseguran los médicos que es chino el primer contagiado, y en realidad no es así. Claro, lo que va a suceder es que de alguna manera, si queremos llevar como el paciente cero, va a ser un trabajador de un molino en el puerto del Callao, que está muy cerca de Lima. Y cuando empiezan a suceder los primeros casos, lo que hace como la autoridad de la Facultad de Medicina es generar una comisión investigadora para que vaya a ver qué está sucediendo. Y ahí determinan que efectivamente es peste bubónica. Y en el número de contagios se observa que la sexta persona a fallecer va a ser un chino. Sin embargo, en la prensa y en informes médicos posteriores se va a quedar esta idea de que, se va a repetir bastante esta idea de que el primer paciente va a ser un chino. Entonces se va de alguna manera a perpetuar esta responsabilidad de que la epidemia la causan los chinos. Y eso está muy vinculado a lo que señalas tú, en un sentimiento que no solamente se vive en ese momento en Perú, un sentimiento antichino y antiasiático en general, sino que hay que entenderlo en un contexto global y principalmente en un contexto americano. Ya un par de años antes, en 1882, Estados Unidos había decretado la primera ley, había aprobado la primera ley de control migratorio de ese país, que se llama la Ley de Exclusión China, en que había suspendido la migración de trabajadores de ese país a los Estados Unidos. Y ahí comienza un sentimiento muy fuerte que se empieza a extender en el resto de las naciones de América Latina, de considerar al inmigrante chino como una raza inferior, que no... que está en contra de la higiene, que está lleno de vicios. Entonces un poco la epidemia de 1903 va a llegar a Lima en ese contexto de bastantes como tensiones raciales en la ciudad. Y esto no es nuevo, como tú señalas, y tampoco es nuevo en términos de epidemia. En el año 1868 había ocurrido otra epidemia importante de fiebre amarilla, que también afectó a Lima y al puerto del Callao, y ahí lo que aparece un poco en los documentos es cómo las autoridades del Callao decretaron cuarentenas preventivas a inmigrantes chinos por la simple condición de ser chinos. O sea, no había ningún otro motivo, no había ninguna sospecha de que tuvieran como la epidemia, pero por el simple hecho de ser chino lo que hizo se los puso en una isla. Entonces, de alguna manera, esto se va a ir repitiendo con mucho más fuerza en la epidemia de 1903. Bien, y en este sentido, digamos que la epidemia de alguna manera es una excusa para profundizar ese sentimiento y tiene múltiples aristas que se abre, digamos, en la investigación que permite indagar por qué es una excusa y cómo se lo va a utilizar. Empieza con esta cuestión de culpabilizar al primer contagiado, y también ahí queda claro que por parte de las élites modernizadoras y los funcionarios hay una idea de homogeneizar a esta comunidad que reside en el barrio chino y hacer de alguna manera recaer todos los males de la sociedad en ellos, no solo la cuestión de la higiene, sino la corrupción, y se mezclan una serie de cuestiones. Y todo esto se puede ver, digamos, siguiendo las fuentes oficiales, también un poco la prensa, pero el artículo, bueno, que obviamente es un capítulo de tu tesis, desarma un poco todos estos argumentos a partir de la utilización de otro tipo de fuentes. Por lo menos contrasta esos argumentos. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo ustedes llegan a un análisis, digamos, a analizar esa sutileza de las diferencias que hay en esa misma comunidad, y a través de qué fuentes? Y bueno, me imagino que no ha sido fácil conseguirlas, ¿no? Sí, como tú señalas, ahí hay un punto clave y bien importante un poco en la labor que tenemos como historiadores o aquellos que están interesados como tú estudiantes en la arqueología histórica, que tiene que ver con qué tipo de fuentes sustentan nuestra hipótesis y nuestras investigaciones. Porque creo que lo mencionamos, hay un autor bastante interesante que lo citamos ahí en el artículo, que es Jorge Bracamonde, es que él señala que la experiencia de los chinos en Perú y en cualquier otra parte de América Latina
es mucho más compleja que la visión que ofrecieron obviamente los médicos, los periodistas y la élite. Entonces, ¿cómo nos aproximamos a esta visiones más complejas? Es difícil porque tenemos que recurrir a otro tipo de fuentes. Entonces, si nos quedamos obviamente con la información que aparece en la prensa, que en ese momento es una prensa más bien de las élites, obviamente que vamos a pensar que todos los inmigrantes chinos en ese minuto eran pobres o que vivían hacinados o que estaban en constante conflicto con los sectores populares, porque eso de alguna manera es lo que nos muestra la fuente oficiales. Que no había diversidad, digamos, era un grupo homogéneo que se movía de la misma manera y tenían las mismas prácticas, claro. No había diferenciación. Y por eso yo creo que es tan importante revisar otro tipo de fuentes. Y una de ellas, o sea, hay un montón de ejemplos, pero dos que he podido revisar en el último tiempo para la investigación que estoy llevando a cabo son, por ejemplo, los registros notariales. Los registros notariales son bien interesantes porque te permite darte cuenta de que, por ejemplo, los miembros de la comunidad china generaron asociaciones comerciales con gente local, eran prestamistas o muchos de ellos también establecían redes más allá de su propia comunidad étnica, o en otros casos, como por ejemplo el registro civil, uno puede ver de que se casan con gente local o que son compadres o que el testigo del matrimonio es gente de la comunidad local. Entonces siempre es importante contrarrestar estas fuentes oficiales con otro tipo de información. No es simple, por supuesto que no, pero ahí yo creo que tiene que haber un trabajo del historiador de ir un poquito más allá. Entonces, para mí como que, o sea, por ejemplo, es como que alguien quisiera, no sé, en 50 años más hacer la historia de Argentina y solamente revisar el diario La Nación. O sea, es obvio que va a generar una visión muy pequeña de lo que realmente... Claro, muy acotada. Entonces, por eso totalmente, es importante saber qué tipo de información estamos utilizando para nuestras investigaciones. Claro, y también, digamos, esto tiene que ver con las nuevas preguntas que hacemos, digamos, nuestras investigaciones, que obviamente implican, digamos, resolverlas con otro tipo de fuentes, con otros acercamientos. Ahora, esta imbricación que vos decís de la comunidad china con la comunidad local, o sea, que estaban mucho más imbricados, comprometidos, que había redes de relación, y una red de relación a través de un matrimonio, o sea, una red muy fuerte, digamos, quién es el va a ser el compadre o el mismo casamiento o con quien se va a entablar una sociedad comercial, porque implica confianza, porque implica conocimiento. Bueno, en ese nivel yo te quiero hacer una pregunta que me quedó, digamos, porque hay una idea de parte de esta élite, digamos, y los funcionarios que trabajan en el gobierno, ¿no? O sea, ya vamos a llegar a la corporación de médicos, pero en este aspecto me refiero a la élite sin pensar en esta corporación todavía, en, digamos, tratar de instalar esa idea de ese sentimiento antichino en la población en general, en los sectores populares, y ahí hacen una especie de diferenciación. Si esto fuera una pirámide, diríamos, bueno, la comunidad china está abajo de todo y después vendrían otros sectores populares, ¿no? Mi pregunta es, ¿esta idea arraiga en la sociedad, prende en algunos sectores populares que digamos, o sea, esas élites logran que la sociedad, sobre todo los de abajo, tengan ese sentimiento antichino o no? ¿O es más complejo? Yo creo que hay un poco, volvemos como al tema de la pregunta anterior. Es muy complejo como saber, por lo menos para inicios del siglo XX, lo que piensa o lo que creen algunos sectores populares, porque ellos principalmente no van a dejar registro. Entonces, como no sabemos cuál es el discurso de ellos, hay algunas excepciones, las voy a mencionar, no nos queda muy claro cuál es la percepción que tienen los sectores populares sobre estos inmigrantes. Sí, claramente hay unas tensiones importantes, en algún momento las planteamos en el artículo, principalmente en el año 1909, en que se dan unos motines populares, pero principalmente van a ser motines antichinos, que está gatillado, por un lado, por
por el aumento de la carestía de los alimentos y de artículos de primera necesidad, y por otro lado hay un aumento de la cesantía. Entonces, los sectores populares van a reclamar que los chinos son los responsables de estos dos fenómenos. Uno, porque están llegando muchos inmigrantes a trabajar, y por otro lado es porque los chinos se van a desempeñar principalmente en el rubro del comercio. Entonces, muchas de las tiendas chiquitas, las tiendas de barrio, van a estar a manos de inmigrantes chinos. Entonces se los van a culpar a ellos de aumentar el precio de los bienes de consumo. Entonces hay tensiones importantes. Lo que a mí me parece relevante destacar es que, si bien existen esas tensiones, no nos podemos quedar solamente en que existiera un conflicto entre los inmigrantes chinos y la población local. Como que hay otro espacio de sociabilidad muy importante, por ejemplo, la comunidad china. La comunidad china, como en algunas ciudades del sur del Perú, donaron dinero para construcción de hospitales, donaron maquinarias para el hospital de tuberculosos en la ciudad de Arequipa. Entonces hay momentos en que la comunidad va a estar muy atenta a las necesidades locales, y porque a partir principalmente de la década de 1920 se va a configurar una élite de comerciantes chinos muy importante en Perú y también en California. O sea, hay grandes fortunas de chinos. Uno puede notar esto, por ejemplo, cuando revisa algunos documentos en que son los grandes prestamistas en el sur de Perú. Como que todo el mundo le debe plata. Ahora, en ese sentido, te pregunto, ¿también ese interés, digamos, por parte de los chinos de asimilarse a la comunidad local a través de dinero, digamos, y de colaborar con una cuestión de beneficencia, también de salud y todo eso, me imagino que tiene que ver con tratar de disuadir esa idea, ese sentimiento antichino de por lo menos mostrarse como que están asimilados o que se interesan en el progreso, digamos, de la comunidad local también. O sea, hay una serie de... Esto va a suceder, por ejemplo, de manera... Hay dos momentos que hay motines antichinos muy fuertes en la ciudad de Lima, en 1909 y en 1919, en que los dos generaron reacciones muy violentas contra la comunidad, tanto contra las personas, contra los bienes. Y en ambos casos se realiza una investigación motivada por la alegación china en Lima sobre los daños ocasionados en estos motines. En la primera, la de 1909, y después va a haber una en 1930 también, se hace la investigación y de alguna manera se pide que el Estado como que le indemnice a los comerciantes chinos por estos daños. Van a llegar a un tipo de acuerdo, pero en los años 30, cuando había un clima bastante antichino, la comunidad decide como no hacer ningún tipo de acción y tratar de mantenerse lo más bajo perfil posible, porque ya el clima era bastante hostil hacia ellos. Entonces, hay un afán de mostrarse también como un grupo de inmigrantes prósperos, como eran otras comunidades, como las comunidades inmigrantes europeas. Pero sí, el caso que me viene, digamos, es el de los españoles, o sea que, digamos, van a realizar exactamente las mismas acciones a principios del siglo, por lo menos en el caso de Tucumán. Yo creo que eso se va a repetir con varias comunidades inmigrantes en diferentes partes de América Latina. Estas acusaciones de que no se asimilan es una acusación bastante común hacia la comunidad china, de que tratan de mantener su idioma, que mantienen sus costumbres, de que no se quieren abrir. Pero ya en la década de 1920-1930 hay como un afán por parte de la comunidad de estrechar lazos con la sociedad local y hacerlo más público. Entonces, por ejemplo, ellos empiezan mucho en la década del 30 a publicar sus propios periódicos y revistas. Eso te iba a preguntar. La revista empiezan a hacer en bilingüe, en español y en chino, porque también quieren que el resto de la comunidad pueda acceder como a lo que ellos están publicando. Y bueno, yendo a la Corporación de los Médicos, que es como un universo bien interesante, cómo se comienzan a manejar, porque hay una situación de ambigüedad por parte de las autoridades, por la misma relación que tienen con esta comunidad. Por un lado, señalarlos, digamos, como señalar que el barrio chino es o es un potencial foco de contagio
y de expansión de esta epidemia, por las condiciones de insalubridad que tenía, que en el artículo queda claro que en realidad no difería mucho el barrio chino de otros barrios populares, digamos. Pero hay una idea y por un lado el Estado tiene ese interés de instalar esa idea, al mismo tiempo los sectores populares recurren, y no sé si solo los sectores populares, eso ya me vas a contar, recurren al barrio chino en busca de medicamentos y de curación, digamos, también para de sanadores chinos, herbolarios, y cualquier, digamos, y también productos. Entonces, al mismo tiempo que son los principales potenciales, digamos, enfermos, y el lugar se presenta como el ideal para transmitir esta enfermedad, también es el lugar al que acuden los limeños, por lo menos de sectores populares, a curarse o a buscar medicamentos. Entonces, la Corporación de Médicos tiene ahí una actitud que es tratar de defender su corporación, digamos, justamente de sus competidores, que son los sanadores chinos, que obviamente, digamos, tienen prácticas que estaban muy extendidas entre la población, por el bajo precio, costo, digamos, pero también porque los sectores populares tenían mucha confianza en estos médicos, buenos sanadores. Entonces, ahí la Corporación de Médicos, digamos, los va a tratar de atacar y de alguna manera hay una serie de escritos y que salen en el boletín que no son ciertos, pero bueno. Entonces, mi pregunta es, me interesa saber si los sectores populares en ellos logra arraigar esa idea que intenta instalar la Corporación de Médicos, o en realidad no llega a ocurrir esto y siguen recurriendo al barrio chino en busca de medicamentos o en busca de cura. O sea, lo que yo podía, es bien interesante esta dicotomía, al menos como del discurso y la práctica, como tú señalas, y nosotros intentamos demostrar cómo mientras como que las autoridades de salud y la Facultad de Medicina preguntan que todos los males del mundo están en el barrio chino, durante los mismos años la cantidad de boticas chinas, como se llamaban en ese entonces, van a ir en aumento. Entonces, ahí uno puede ver también que hay un bastante apoyo de varios sectores, no solamente sectores populares, hacia los herbolarios chinos. Uh-huh. Y lo que yo he podido observar es que esta confianza como que radica como en dos aspectos. La primera de ellas, como tú señalas, tiene que ver por el precio, obviamente. O sea, a diferencia de Argentina, en el caso peruano, existió solo una facultad de medicina en todo el país hasta aproximadamente 1950, creo. Entonces, el número de médicos era muy reducido. Eso también hacía que los costos se elevaran. Y los costos de los medicamentos también, porque no había una industria farmacéutica local muy potente, sino que muchos de los medicamentos llegaban de afuera, lo que elevaba los precios. Entonces, en varios registros, en varias fuentes, uno puede ver, como dicen, bueno, el médico chino, como por la mitad del precio, como que te diagnostica y te da un tratamiento en el mismo momento, mientras que si tú vas a un médico de la Facultad de Medicina tienes que pagar la consulta y después te toca ir a la botica y a comprar el medicamento. En cambio, el chino te hace todo en el mismo lugar, entonces te soluciona el problema. O sea, el tema del precio va a ser como muy importante, porque un poco la gente los prefiere a ellos. Y lo otro es que no hay que olvidar de que por lo menos hasta 1950, cuando los antibióticos comienzan a expandirse y a hacerse mucho más populares, muchos de los tratamientos que incluso los médicos que estudiaban en la universidad daban tampoco servían, tampoco eran eficientes en términos actuales. Entonces, por ejemplo, durante la epidemia de 1868 de fiebre amarilla, la recomendación de los médicos era hacer sangría, que la gente se sacara sangre, que médicamente, si lo pensamos hoy día, es totalmente contraproducente porque le baja un poco a la gente. Entonces, claro, en ese entonces, muy probablemente el paciente se iba a morir igual. ¿Me entiendes? Claro, de todas maneras se iba a morir. Se iba a morir. La diferencia es que los médicos chinos ofrecían un sistema de sanación que era mucho menos invasivo, porque ellos, por ejemplo, no hacían cirugía, no tenían ningún contacto con sangre,
Y todo se basaba en torno a hierbas. Entonces, como que sanaban de alguna manera, de manera mucho más sana, que estaba mucho más ligada a la tradición también de un país como Perú, con mucha medicina indígena muy potente hasta ese instante. Entonces, también era mucho más cercano a la población. Y el tema, volviendo un poquito al tema del precio, lo que también va a pasar es que muchos médicos chinos no van a cobrar por sus consultas a la gente más pobre. Entonces, como atendían gratis, de alguna manera eso también se va a reflejar en la enorme gratitud que van a tener los pacientes hacia ellos y la defensa, porque los pacientes los van a defender en muchos momentos, en la prensa, cuando han sido atacados, cuando quieren cerrar las boticas, ellos no tienen problema en públicamente salir a mostrar su apoyo. Eso te iba a preguntar, ¿has podido consultar fuentes? Bueno, me decías que tienen periódicos los chinos que escriben en español también en la década del 20, pero en el periodo de la epidemia, ¿y has podido consultar fuentes de ellos generadas por ellos, periódicos o, qué sé yo, cartas o pedidos, digamos, para quejas frente a la autoridad o autoridad policial, frente a estos abusos o difamaciones? ¿Has podido consultar algo de esto? Como yo mencionaba anteriormente, lamentablemente en el caso de Perú, como que los propios herbolarios no generaron registros, como si, por ejemplo, hay en el caso de California en Estados Unidos, donde muchos herbolarios escribieron sus propios libros y los publicaban, y uno tiene acceso ahora a eso. En el caso peruano no existe algo similar. Pero sí encontramos como de lo que tú dices, como estas cartas de defensa a su labor, tanto en documentación oficial, por ejemplo, en este caso en la Facultad de Medicina o en el municipio, donde ellos de alguna manera tratan de defenderse contra las acusaciones, como en la prensa. Muchas veces ellos en la prensa mandaban cartas como al editor, diciendo que lo que se estaba acusando era falso. Entonces, esos son como los pequeños registros que uno puede tener. Porque lo que va a suceder con la comunidad china en Perú es que recién van a empezar a tener sus propios órganos de difusión, ya sea revistas, diarios, en la década de 1930, y que lamentablemente esto no está disponible en la Biblioteca Nacional de Perú. Lo que sucede hoy en día es que los que hay están en manos de miembros de la propia comunidad. Entonces son colecciones privadas y eso hace mucho más difícil poder acceder a este tipo de información. Pero yo les quería mostrar algo. Eso te digo. Sí, es que este es un diario. ¿De dónde lo has robado? No, me lo regaló. No, por favor, Marcela, que después me llevan presa como por robar patrimonio. No. Un diario es el diario del Partido Nacionalista, del órgano del Partido Nacionalista Chino de los años 30. Y como les señalaba, mucha de esta documentación está en manos de privados, y en este caso un regalo que me hizo un miembro de la comunidad china, que ellos guardaban un par de números en sus casas y como no lo tenían ahí, nadie le iba a sacar provecho, yo estaba haciendo investigación, me lo regalaron, me dijeron seguramente tú le vas a poder dar un uso mejor que nosotros, que lo tenemos acá. ¿Y en qué consiste? Digamos, ¿qué tiene? ¿Cuál es? Está completamente en chino, así que parte de... pero no lo has hecho traducir. Sí, que tampoco... Claro. Que tampoco es tan sencillo, porque... Sí, no, obviamente. No, porque también el chino cambia mucho después que llega el Partido Comunista al país, en que se simplifica el chino, entonces lo que se lee hoy en día no es el lenguaje chino tradicional. Entonces en este caso hay que buscar a alguien que lea y que entienda chino tradicional, entonces no es tan sencillo. Y tú imaginarás este tipo de regalos que terminan siendo una pesadilla. Es el mejor regalo que me han hecho en la vida, sí. Pero yo creo que eso pasa mucho, en el sentido de que hay comunidades que tienen álbum fotográfico, o sea, tienen fotos antiguas, que tienen libros que ellos no utilizan, que nadie los va a utilizar, nadie los va a ocupar en la propia comunidad. Entonces de repente cuando ven que alguien está interesado en este caso hacer la historia de la comunidad, prefieren donarlo y que le saquen provecho. Sí, totalmente. Eso ha pasado, que nos acercan material, documentos, pensando eso, y que va a estar mejor guardado, conservado, y que uno
le va a sacar sí más provecho. Además, bueno, en este Pero quiero sentido, dejarlo claro, Marcela, no le robé nada, por favor, que después no van a te lo decir, regalaron, yo, está que bien, van está bien. No, Marcela, por favor, fue una donación de la comunidad china de la ciudad de Moquegua que me regalaron como estos ejemplares que tenían ahí guardados. Bueno, después cuando lo hagas traducir, lo compartimos, pero bueno, más o menos saben de qué se trata, te contaron algo de qué se trata, o sea, imagino un poco de qué se trata lo que va por uno o por partido, otro. claro. Entonces, claro, lo que va a suceder en Perú, que tiene una comunidad china muy fuerte, pero también en Chile y en otras partes, en que la comunidad china se va a empezar como a organizar en torno al Kuomintang, al Partido Nacionalista Chino, a informar de lo que está sucediendo allá, sobre todo durante la década de 1930, en que comienza una serie de disputas con Japón. Entonces, toda la diáspora en el mundo, la diáspora china que es nacionalista, van a empezar a hacer una serie de actividades para reunir dinero, para ir en apoyo de la República. Entonces, este diario un poco, yo me imagino que es el tipo de información que tiene, porque también hay cosas muy parecidas en otros contextos. Pero sí, está pendiente de traducirlo. La traducción. Bueno, te hago una consulta. Volviendo al tema de la epidemia y a la cuestión más bien cultural, o por lo menos de los nuevos estudios culturales, ¿cuál era la actitud que ante la muerte, digamos, en la epidemia, que tenían, tanto, bueno, en el barrio chino, en esta comunidad, y los limeños? Si vos has podido ver algo de esto, o percibir, digamos, esa actitud frente al peor de los resultados de esta epidemia. Creo que un poco lo que mencionaba al inicio, que tiene que, ¿te acuerdas cuando decía que mucha gente ocultaba los casos porque rompía con los ritos funerarios? Como que los ritos prácticas son sumamente importantes para cualquier sociedad. Es cosa de ver hoy en día las noticias del gran impacto que ha generado en España o en Italia el que la gente no pueda enterrar a sus muertos, que es algo muy como básico de nuestra sociedad. Entonces, la epidemia afecta muchísimo los ritos funerarios porque lo que, obviamente, para no contagiar, para no expandir el contagio, lo que se hace es, bueno, sacar al enfermo de su casa, aislarlo, y una vez que muere, se entierran masivamente, sin ningún tipo de funeral, sin ningún tipo de entierro. Entonces, eso también va a suceder en los tiempos de epidemia. Y en el caso de los chinos, que no se ha trabajado mucho, yo tampoco lo he hecho, pero es particularmente complejo, lo he visto para el caso de California, porque ellos tienen todos unos ritos funerarios budistas que incluyen la purificación del cuerpo, qué tipo de vestimentas van a utilizar. Lavarlo. Claro, y en muchos otros casos, incluso cuando se cremaban, el ideal era poder llevarlo de vuelta a China. Entonces, de alguna manera, que estos entierros masivos rompen completamente con una parte básica como del tránsito a la muerte. Entonces, es muy complicado el tema de la muerte en momentos de epidemia porque uno lo entiende, son decisiones prácticas que tienen que tomar las autoridades de salud. En ese momento se tomaron, como se están tomando ahora, pero eso no significa que la gente no pueda hacer como el proceso de duelo como corresponde. Claro, sí, completamente. Bueno, vos sabés que esta materia es una metodología de investigación histórica para arqueólogos y tengo entendido que, bueno, vos sos especialista en el tema de la historia de la salud y la enfermedad, pero tengo entendido que dentro de los estudios de arqueología hay una línea importante de estudios sobre epidemias o enfermedades infecciosas, tanto la peste negra o el cólera. Bueno, si nos podés recomendar alguno de trabajos o nos podés hablar un poquito de esto, porque bueno, esta charla va a tener digamos, no termina todo acá, sino que vamos a... claro, vamos a... Pero tenemos una prueba de lo que dijo, no. Claro. No es solo esto, sino que la idea es hacer algún trabajo o leer por lo menos bibliografía relacionada con
con este tema, digamos, desde la arqueología, ¿no? Perspectiva arqueológica. Sí, creo que, bueno, seguro tus estudiantes son más tecnológicos que nosotras dos que entramos al mundo de Instagram Sí, seguro. recién hace una semana, pero entonces pueden seguir, hay una página que se llama Arqueología Histórica Santiago, creo que tiene en Instagram, el dato me lo dio mi querido coautor José Ragas, en que la última semana han estado subiendo bastante información sobre temas de salud. Entonces yo creo que eso les podría interesar a varios para que puedan ir siguiendo. ¿Cómo es? Arqueológica Santiago. Arqueología Histórica Santiago, que son sobre como temas arqueológicos en la ciudad de Santiago, en Chile, prehispánico y más del siglo XIX y siglo XX. Y el otro artículo que les quería recomendar es uno sobre, que te lo mencioné, que tú se lo puedes subir, que es de Westphal y Cáceres, sobre la epidemia de cólera que afecta a Santiago entre 1886 y 1888, porque en el año 2003, cuando hay una expansión de la línea del subte en Santiago, encuentran en las excavaciones, mientras estaban llevando a cabo las obras, lo que se conocía como el cementerio de coléricos de la ciudad. Entonces ahí, bueno, obviamente, como tus estudiantes sabrán mucho más cuáles son los protocolos que hay que seguir en caso de que se encuentren con algo así, pero las obras pararon y un grupo de arqueólogos lo que hicieron fue como levantar como la información que había ahí, los restos, y ellos escriben un artículo bastante interesante sobre el tema del cólera en Santiago a partir como de este cementerio. Entonces, eso es un artículo que me pareció que les puede gustar. Bueno, y hay una literatura, me parece amplia, en inglés sobre arqueología histórica. Sí, sobre también, arqueología histórica y específicamente arqueología histórica para casos de salud. Y en el último mes, que todos se han acordado de la historia de la salud con el coronavirus, que todos han recordado que hubo pandemia en el pasado, que nadie se acordaba, hasta hace un mes atrás. Claro, hay bastantes estudios sobre la peste negra en la época medieval, hay bastantes estudios también sobre la epidemia de gripe, o gripe española, que también esta ha sido otra discusión que tuvieron mucho tiempo los españoles por no llamar a la epidemia como española por todo el estigma que significaba para España. Claro. Muy similar a lo que está sucediendo hoy con el virus chino. En ese sentido, bueno, te quería preguntar, digamos, como para cerrar, ¿qué te parece, digamos, cuál es el peligro que encierra, digamos, nombrar a este tipo de epidemias, como por ejemplo, en el caso de tu investigación, el flagelo asiático, o en el coronavirus, esta frase de Trump, el virus chino? ¿Cuál es el peligro? Bueno, uno podría decir, obviamente, el racismo, bueno, pero porque acá el tema cuando hablamos de las epidemias y de la salud de la enfermedad, aprovechamos para hablar también de otras cuestiones. Claro. Y entonces, ¿qué te parece a vos? ¿Cuál es el peligro que encierra? O sea, a mí me parece que es bastante preocupante, sobre todo cuando estas frases como que alientan a la investigación, alientan a la discriminación, vienen de las autoridades, como en este caso de Trump, o en el caso que yo investigo, que va a ser como las autoridades de salud las que van a empezar a repetir esto del flagelo asiático, porque lo que hemos visto no solamente en esta epidemia, sino que en general los que nos dedicamos a la historia de la salud, es que siempre ha existido una asociación entre epidemia y racismo. Y lo que hace de alguna manera es simplificar este proceso, porque se responsabiliza a un grupo de la población, ya sea inmigrantes, ya sea los pobres, y de alguna manera queda al lado todas las causas que de alguna manera como que permiten entender que se propaguen estas enfermedades como, no sé, el hacinamiento, el que la gente no tenga seguros de salud. Entonces siempre es mucho más fácil culpar a la víctima, ya sea del contagio o de la propagación, que ponernos a pensar cómo está viviendo nuestra población, qué es lo que está sucediendo. En el caso
En el caso de Estados Unidos, que yo lo he vivido en carne propia, y bueno, vos también, porque uno ha vivido en esas sociedades, ha tenido necesidad de ir al médico y no lo ha podido hacer, porque es realmente increíble la manera de ocultar, o sea, cómo tratar de ocultar, digamos, toda esa, digamos, la dificultad que tiene la gente para acceder a un servicio de salud. Diciendo, bueno, virus chino y tratando de extender ese sentimiento en la población, cuando en realidad esa situación de indefensión en materia de salud, por no hablar de otras cuestiones, se ha profundizado muchísimo más en estos últimos años, justamente. O sea, el caso, pero no solamente, yo creo que, bueno, Estados Unidos siempre va a ser como el ejemplo máximo por el tema de los costos médicos, pero lo que está sucediendo hoy en día es que si una persona en Estados Unidos que tiene coronavirus y que se va a una urgencia y queda hospitalizado, si no te mata el virus, te va a matar la cuenta que te va a llegar después. O sea, estamos hablando de miles de dólares. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que obviamente la gente no quiere ir al médico porque el costo es altísimo. En el caso no tan lejano, el caso de Chile, por ejemplo, las pruebas no son gratuitas para todo el mundo. Si tú tienes un seguro privado, donde mucha gente, acá en Chile, bueno, existen dos tipos de seguro. El seguro que es del Estado y el seguro que tienes que contratar a los privados, que es FONASA y SAPRE. Si tú perteneces como a estos seguros privados, que son la ISAPRE, si tú te haces el examen tiene costo. Entonces eso está haciendo que la gente no se lo quiera realizar porque no quiere pagar. Entonces es bien complejo cuando necesitamos de alguna manera saber y tratar de controlar el contagio y que la gente no se quiera realizar los exámenes. Entonces, un poco volviendo al tema del racismo, obviamente que es muy preocupante porque en las últimas semanas se han visto ataques físicos y ataques verbales a miembros de la comunidad asiática, chinos, japoneses, coreanos, qué sé yo, en Estados Unidos, en Europa, incluso en Chile aparece una noticia el fin de semana en que un miembro, alguien que es, no sé, segunda generación de chino, como que denunciaba un poco eso. Entonces, lo que de alguna manera esperamos, yo creo que todos, es que el aumento de los casos, sobre todo con este desgaste físico y mental que significa para las personas estar en cuarentena, no conlleve a un aumento de la violencia contra estos grupos, como se ha registrado en diferentes partes del mundo, y asumir que la responsabilidad, si bien es individual, también aquí hay una responsabilidad colectiva. Del Estado, por supuesto, y del Estado. Porque eso además abre otra epidemia, o sea, abre otro mundo que es mucho más difícil de ver, digamos, porque es bastante invisible, opera, digamos, en el imaginario de la gente, como está claro en el trabajo tuyo, o sea, a nivel del imaginario, esa desconfianza, miedo y hasta, digamos, en acciones racistas contra estos grupos, que obviamente a nivel estatal, digamos, uno lo puede pensar, bueno, se está tratando de ocultar otras cuestiones mucho más... Es que claro, que en el caso de la epidemia, justo estaba leyendo un comentario, siempre es más fácil echarle la culpa a alguien, entonces la culpa a los murciélagos, la culpa a los chinos, la culpa de... O sea, culpar al otro de alguna manera siempre es una justificación para no ponernos a pensar las condiciones médico-sociales en que vive nuestra población. Si todos viven hacinados en una casa de 30 metros cuadrados, viven 4 o 5 personas, obviamente se va a diseminar la enfermedad. Claro. Entonces, si no accedes a la salud y no hay registro y no puede haber datos porque la gente no se quiere hacer los estudios, y bueno, obviamente no se va a saber, digamos, y no se puede atacar tampoco la enfermedad así. O también yo lo veo un poco en el caso peruano, que decretó la cuarentena total hace 2 semanas, donde casi el 70% de la población trabaja de manera independiente y muchos viven al día. Entonces, culpabilizar a las personas que no están cumpliendo con la cuarentena cuando no tienen como que comer, es una situación súper compleja, porque tenemos como, claro, esta cosa de responsabilidad individual y responsabilidad colectiva, pero cuando una persona no tiene de qué comer y necesita salir a trabajar, ¿cómo también la culpamos de no quedarse en casa? Entonces, si el Estado no se va a hacer cargo de lo que eso va a significar,
traspasarle toda la culpa como al individuo, me parece que no es la solución. Entonces, yo en este caso, para mí, con lo que yo he investigado, echarle la culpa a los chinos, a quien sea, no va a solucionar el tema. Bueno, acá tenemos algunas preguntas, 3, de, no sé, bueno, porque los nombres no los conozco, pero uno me parece que sí lo conozco. Creo que fue un antiguo alumno, que es Javier, que siempre pregunta en todo, así que probablemente sea él. Bueno, pregunta, si se usa como fuente, si has usado como fuente algún registro de hospitales, o sea, los propios hospitales, si tienen registro de esto, o es el sistema de salud, o sea, como un ministerio, me imagino, o algo así, donde has conseguido las fuentes, o has podido acceder a fuentes en los hospitales. Bueno, lo que sucede un poco para el caso peruano es que es bien complejo hacer investigación, porque, bueno, el Ministerio de Salud propiamente tal recién se crea en 1935. Entonces, antes de eso no hay un organismo único a cargo de la salud de las personas. Entonces está la beneficencia, por ejemplo, que se hace cargo de los hospitales, pero el control de la práctica médica está a cargo de la Facultad de Medicina y el Ministerio de Fomento tenía como otra responsabilidad. Entonces, como un poco para ir reconstruyendo esta historia, uno tiene que hacer como una especie de puzzle, de ir siguiendo quién es la entidad que está a cargo de qué, para tratar de conseguir como la documentación. Hay muy poca información sobre hospitales en Perú. No sé qué pasó. Ahí está. No sé, parece que teníamos un límite de tiempo, nos pasamos. Claro, hablamos mucho, historiadora. Hablamos mucho, sí, hablamos mucho. No, como le comentaba Javier, entonces ha sido un poco difícil conseguir los registros de hospitales, hay, pero por periodos muy breves, muy diseminados. Principalmente he trabajado con documentación de la Facultad de Medicina, que una de las cosas buenas que tiene el que sea la única facultad de medicina en estos años es que la información está bastante centralizada, porque solo hay una institución. Entonces, eso a veces agradecemos en la investigación. El centralismo peruano no funciona a veces, pero para cuando uno investiga así. Entonces ellos tienen toda la documentación que envió la Facultad de Medicina durante todos estos años, pero también la información que recibió. Entonces ahí uno tiene como datos de todo el país. Entonces, eso ha permitido un poco reconstruir esta historia. Y muchos boletines oficiales, información de los municipios que también tenían su propia dirección de salud. Entonces, fueron varios años ahí en los archivos peruanos para poder un poco entender cómo funciona este sistema. Estoy segura, sí, de eso no hay duda. Ahora tengo una última pregunta que yo la había anotado, pero no te la hice antes. Si habías podido ver, digamos, encontrar a través de memoria oral o qué sé yo, transmisión oral de testimonios, ¿qué quedó en el imaginario de los limeños o de algún descendiente, digamos, de esta comunidad, segunda o tercera generación de chinos, de esta epidemia o de este ataque, digamos, a la comunidad, al barrio chino? Si has podido hacer entrevistas orales o encontrar alguna fuente de testimonios, porque, bueno, a veces se trabaja mucho con esto y es una metodología un poco difícil, pero bueno, es una suerte cuando uno lo puede encontrar. A ver, en este caso hay un poco dos complicaciones como hacer historia oral para lo que yo trabajo. Uno es que, bueno, hay muy pocos registros, principalmente porque si bien en los últimos, no sé, 20 o 30 años la historia de la salud en Perú ha tenido toda una renovación, todavía falta muchísimo por hacer. Entonces, todavía hay muy pocos estudios sobre epidemia o sobre todo lo que sucede durante el siglo XIX o a inicios del siglo XX, a diferencia de lo que, por ejemplo, pasa en Argentina. Y los que han trabajado
con memorias, con historia oral, principalmente se han centrado durante el conflicto armado interno de Perú de los años 80 y de Sendero Luminoso. Esos han sido los principales trabajos que están y han trabajado con este tipo de registro. En algunos otros casos, por ejemplo, que les comentaba también que pude investigar sobre la epidemia en Chile, que eso es como para otra cosa, porque la epidemia funciona completamente diferente en Chile, porque allá no hay tantos chinos, entonces ahí la culpa es de otro, entonces ahí la culpa es de los gringos. ¿A quién le echan la culpa? Alguien tiene la culpa, alguien siempre tiene que tener la culpa, pero en el caso de Chile pasa con los sectores populares. Pero bueno, por ejemplo en Chile, lo que sí se tiene para estos años va a ser una serie de recopilaciones de poemas populares que escribían los trabajadores de la industria salitrera, y esos se han ido recopilando. Entonces uno puede ver que de los múltiples temas que ellos tratan, el tema de la epidemia está ahí, está en el imaginario. Hay unos poemas bastante interesantes sobre la peste bubónica de 1903 en Chile, pero lamentablemente no se ha conservado nada de eso, algo similar para Perú. Y lo otro, el caso de Perú. Sí. Y lo otro es que cuando uno trabaja, hay ciertas comunidades inmigrantes que son bastante herméticas, y las comunidades en China y la comunidad japonesa son bien cerradas, sobre todo como para la gente que no es parte de la comunidad. Entonces no es tan simple hacer historia oral con ellos. Entonces ellos entienden, y sobre todo cuando eso se puede observar, por ejemplo, en momentos bastante complejos de la historia peruana, no sé, por ejemplo, en el año 45, cuando se deportaron muchos japoneses a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, es un episodio que la comunidad no quiere hablar. Entonces, en general, estos episodios que son muy traumantes para la comunidad, ya sea chino o japonesa, en general, como que se mantienen bastante cerrados, la gente no quiere conversar de ellos. Entonces, cuando uno lee la historia que escriben los miembros de la comunidad china, sus descendientes, es obvio, eso sucede con otras comunidades inmigrantes también, pero siempre tienden a poner el acento en las contribuciones, en los puntos de encuentro entre estas dos naciones, y de alguna manera y los conflictos se intentan como olvidar o pasar a segundo plano. Claro. Entonces, por eso también es difícil hacerlo. Claro, aquí hay una pregunta que a mí me parece que va a ser muy difícil responder, pero bueno, queda como una idea para buscarlo también en los textos, en esta bibliografía que vos has dado, es si hay algún registro material de las epidemias en cerámica, por ejemplo. Bueno, no somos, bueno, yo menos, pero en realidad, bueno, Patricia es historiadora, digamos, no arqueóloga, pero y no ha trabajado esta temática, pero sí creo que en el caso peruano trabajan. Sí. No, yo creo que en el caso peruano la arqueología, bueno, y en el norte de Chile también, es bastante fuerte para el periodo incaico y para los años pre-incaico, más que para el siglo XX o este tipo como de trabajos con epidemias recientes. Y en el caso como de las excavaciones incaicas, el tema de la salud y el tema de la enfermedad obviamente que está presente. Están los ritos funerarios, se han hecho excavaciones. Entonces, si bien lo que creo que hay estudiantes preguntas sobre el tema de la cerámica, yo no he leído nada que para estas epidemias que son mucho más contemporáneas, sin duda tiene que haber algo para el siglo XX, pero sin duda tiene que haber para el periodo incaico, incluso para el periodo de la colonia y de la conquista. Entonces yo creo que hay bastantes puntos de unión entre en arqueología histórica, y los invito a que lean trabajos de historiadores que están haciendo, complementen también, que se aventuren a trabajar con fuentes de diversa índole para fortalecer también como sus trabajos. Para empezar, los invitamos a que lean. Y después no sé, usted lo invita. Claro, no, pero la verdad que evidentemente es un área de trabajo muy dinámica, y ahora obviamente con esto va a cobrar mucha dimensión, porque todos sabemos que hay modas en la historia, en la arqueología, pero bueno, a mí la verdad que
hacer esta serie de charlas, que ojalá que la podamos continuar, me parece interesante porque podemos reflexionar sobre cómo se ha pensado esto en otras circunstancias, pensar en una perspectiva histórica, que no es la primera vez que la humanidad, digamos, atraviesa por situaciones como estas, que hay mucho más que la misma pandemia, todas cuestiones que van por abajo y a veces no tanto, y que van a ser muy importantes para el después. O sea, cómo queda el mundo después también va a tener que ver con esto, digamos, con la situación que estamos viviendo. Entonces, podemos reflexionar sobre el pasado y buscar, digamos, algunas de esas claves sin pretender que la historia nos enseñe el futuro y todo eso que muchas veces se dice, pero por lo menos explicar y contextualizar cómo vivieron otras sociedades esta circunstancia. Bueno, Yo también ahora, digamos... sí, no, como para terminar y en relación a eso, como que la epidemia de alguna manera como que sacan lo mejor y lo peor de la gente, y no solamente esta, sino las epidemias del pasado. Entonces, si bien no es una bola de cristal que nos hable sobre el futuro, sí de alguna manera vamos a poder como entender y reflexionar sobre puntos en común. Y en este caso tiene que ver con el tema del racismo y a mí también me parece también importante, no solamente para el caso de los chinos, sino que para el caso de los inmigrantes en general. Yo creo que uno de los temas que no hemos tratado en esta pandemia es qué pasa con estos inmigrantes que muchos están en nuestros países de manera indocumentada, que viven en condiciones sumamente precarias y que también esta epidemia sacan el nacionalismo que todos llevamos dentro. O sea, entonces, cómo también lo integramos y lo hacemos parte y que ellos puedan acceder también a estas políticas que se están llevando a cabo en los diferentes países. Estoy pensando, por ejemplo, en los bonos que se van a dar en el caso de Perú, que conozco más, y en el caso de Chile, que de alguna manera también los dejan fuera. Entonces, claro, creo que perdón. Que no contemplan estos sectores que están totalmente al margen. Y en ese sentido queda mucho más expuesto, algo que obviamente lo sabemos, pero estas situaciones potencian mucho más. Absolutamente. Entonces yo creo que acá no solamente tiene la epidemia que nos permite pensar como sociedad diferentes como aspectos de cómo cuidamos a los más vulnerables, quienes están fuera del sistema, a quienes se culpan, cuáles son nuestras responsabilidades colectivas, cómo una misma epidemia nos demuestra que diferentes gobiernos pueden actuar de maneras tan diferentes. O sea, es cosa de ver qué está sucediendo en la región. Tenemos, o sea, cómo Brasil actúa de una manera tan diferente, no sé, al lado de Argentina, que son países vecinos. Entonces, si bien la epidemia puede ser la misma, la respuesta que da cada uno de los gobiernos, ya sean nacionales o regionales, va a variar mucho. Entonces, por eso también es interesante ver como la dimensión local de la epidemia, porque si bien es un fenómeno global, va a ir cambiando de país en país y de región en región. Sí, creo que de alguna manera la epidemia hizo que todas estas ideas que estaban dando vueltas, liberales, que encarnaban en estos proyectos, se vean plasmadas en una situación real, extrema, que nadie pensaba que se iba a vivir, y la manera de salir, digamos, con la solución que encuentra cada uno está vinculada con esas ideas. Entonces, ahí uno ve el éxito y el fracaso de esos modelos, y por supuesto que todavía no hemos visto quizás lo peor. Yo creo que la epidemia nos enseña que no existe un modelo único de erradicación, porque tiene que adaptarse a las condiciones locales de cada uno de los países. Entonces, eso me parece que es como importante. Bueno, ya nos cerraron el video una vez. Espero que no nos ocurra de nuevo. No, bueno, te quería agradecer. La verdad que es muy valioso contar con, digamos, tu investigación, con esta charla que va más allá, que la base es tu investigación, pero va mucho más allá, que tiene que ver con tu reflexión, digamos, con cómo
vivís toda esta situación y la reflexión que podés hacer también sobre el Estado, sobre la situación actual. Y bueno, es muy valioso también porque nos permite pensar que esta situación ya de alguna manera ocurrió con otras personas en otro momento y que la salida que se buscó tuvo un resultado determinado y bueno, que tenemos que buscar también la manera de resolverlo. Creo que pensar en eso, en cómo se vivió en el pasado, es una forma de entender y de explicar, y me parece que también es una forma válida de transitar esta situación. O sea, para mí es muy válida. Digamos, del momento que esto ocurrió, a mí sí pensé en estas otras epidemias y en estos otros momentos que se vivieron, y me parecía interesante poder pensarlo con alguien que haya trabajado esto, ¿no? No, Así yo que, te bueno, agradezco mucho la invitación, bueno, a ti obviamente, y a la Facultad de Ciencias Naturales, que de repente estamos como ajenos a estos temas, pero creo que lo interdisciplinario es sumamente importante, entonces, que como historiadores también creo que podemos como aportar mucho como a la reflexión de temas muy actuales, como que uno piensa como que el historiador está metido en como las cosas del pasado, que lo opina de lo que sucede hoy en día, pero hay conexiones que son muy importantes y que nos dan de alguna manera lecciones. Entonces, estoy muy contenta, espero que les haya gustado el artículo, que se haya entendido, y después que lo lean algunos, si no lo leyeron, pueden enviarme un email, cualquier cosa, si tienen más preguntas. Sí, sí, yo ahora pongo tu mail para que te escriban. Y bueno, en cuanto pase todo esto, diciembre, enero, estoy ahí en Para Arica, vi la Navidad, playa, me gracias. encantó. Es muy cerca, bueno, más cerca de Iquique para nosotros, pero son unas 3 horas más, Arica, y me parece que el agua debe ser un poco más caliente. Así que bueno, seguro te vamos a visitar, hasta me imagino que puedo ir en auto, así que está buenísimo. Hacemos la segunda parte entonces acá desde la playa en un par de meses para los estudiantes. Totalmente distinto, con Perfecto. otro escenario, otro contexto, hablando de otras cosas. Está bien. Bueno, Está bien. ojalá. Así que eso. Oye, Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse. Un día domingo, bueno, yo sé que ya nadie distingue si el lunes, martes, domingo, para no, todos son los días todos son iguales, domingos. todos los días son iguales, pero muchas gracias como por conectarse y por ahí por sus mensajes que he estado leyendo mientras estoy hablando. Sí, sí, yo también. Bueno, gracias Patricia, y bueno, Un saludo a todos y mucha seguimos conectadas. fuerza para ustedes, para su familia, en este momento particularmente complejo. Para ustedes también. Bueno, un beso grande y muchas gracias. Te agradezco muchísimo. Chao. Chao, chao.